que comenzamos este nuevo libro en el cual hemos venido aprendiendo que básicamente el tema central o el mensaje central que Pablo nos trae, o Dios a través de Pablo, a través de esta carta, nos trae es de que en Cristo estamos completos, que Cristo es suficiente. ¿Amén? Pero esa suficiencia de Cristo en nuestra vida no solamente tiene que quedar en la teoría, decir, sí, Cristo es suficiente, ya lo aprendí, sino que tiene que manifestarse en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirlo, en nuestra manera de serlo, en nuestra manera de ver la vida. Y la semana pasada hablábamos, ¿no? Nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas aquí en la tierra y cómo vivimos aquí en la tierra tiene que cambiar, no podría seguir siendo la misma. Pero pastor, por ahí hemos leído que nuestra mirada tiene que estar en las cosas ¿de dónde? De arriba, ¿cierto? Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, pero el Señor aún tiene un propósito por el cual nos tiene acá. O sea, Él tiene un propósito. De lo contrario, ni bien te conviertes, que venga el Orión y te lleva. Es decir, te dirías, ¿cuál Señor? ¿Cuál sería la razón por la cual estamos acá? Para madurar más. Entonces, ¿por madurar te vas al cielo? No. ¿Para qué tendríamos que entonces quedarnos, no? Porque ni bien te conviertes y te vas con el Señor. ¿Cuánto se quiere ir con el Señor? ¿Se te manda la moto? No, pero bueno, entonces la idea es de que hay ciertamente nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en las cosas eternas, pero hay mucho que hacer aquí. Y el tener la mirada en Cristo no significa desentenderse de las cosas que hay ahí en este mundo. En este mundo ciertamente está caído, pero en este mundo necesita el Evangelio. ¿Y a quién va a usar el Señor para manifestar, para mostrar su Evangelio? Es a su iglesia. ¿Y por quiénes está conformado la iglesia? Por las personas. ¿Y quiénes son esas personas? Decimos yo. Porque nosotros suena también muy alguien más, ¿no? Decir la iglesia suena muy general, pero a veces no nos atrevemos a decir ese responsable de llevar el Evangelio a otros, de mostrar a Cristo a otros. ¿Quién es? Yo. Esa es la idea. Yo soy responsable. Nosotros somos responsables. Y en ese sentido, mis hermanos, Pablo a partir del capítulo 3 comienza con una exhortación. Y es más, el capítulo 3, si no me equivoco, comienza diciendo esto, ¿no? Si tú lo tienes en tu Biblia, no lo tenemos en pantalla esa parte, pero mira lo que dice el verso 1, ¿no? Si pues sabéis, ¿qué dice? Resucitado con Cristo. En otras palabras está diciendo, si eres cristiano. Si dices ser cristiano, ponte el polito de Jesús Salvador. No, eso es suficiente. Cualquiera puede, por ahí se puede extraviar el polvo y alguien se lo pone, eso no lo hace cristiano. Sino, si eres cristiano, y Pablo comienza a hacer una serie de exhortaciones. Por eso que dice que a partir de este capítulo comienza a hablar de la verdad del cristiano, cómo se debe de conducir el cristiano, ¿no? Y en ese sentido hemos aprendido que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Amén? El Señor tiene que ser ese centro y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos de Cristo. Pero luego Pablo le lleva a una aplicación un poco más práctica todavía. Y comenzó a hablar de ¿qué? Del matrimonio, ¿no? Que incluso ese cristianismo, vuelvo a repetir, cuando hablábamos la semana pasada sobre el matrimonio y esa responsabilidad que nos da Dios a los hombres, ¿de qué? A ver, a los hombres, ¿cuál es la responsabilidad para los esposos? Amar, ¿no? ¿Y es difícil o no? Por eso que es para personas cristianas, pues, ¿te das cuenta? Es difícil, pero es para cristianos. Entonces nos da la responsabilidad ¿de qué? De amar, ¿no? Y a las esposas le da la responsabilidad de ser amadas. Sí. ¡Qué buena! Sujetarse, ¿no? Y es difícil, ¿no? Sujetarte a ese cabeza de choclito, ¿no? A ese terco, a ese testarudo y a ese que para metiendo la pata. Es un poco difícil sujetarse. Por eso, pues, es uno para eso. Por eso Pablo dice: se ha resucitado de nuevo, si eres cristiano. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas como no cristianos, es decir, vamos a usar la palabra mundanos, como mundanos no lo vamos a poder hacer, porque lo que va a predominar es nuestro yo. Va a decir, ¿yo? ¿Amar? ¿Así? ¿De esa manera? No, traer mi vida, no, primero me salvo yo, dicen algunos. No, pero ya cristianos, comprendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, la cosa cambia. Entonces el Señor
nos da la responsabilidad a los varones de amar, y a la mujer, a la esposa, le da la responsabilidad de sujetarse a su marido, ¿no? Y luego también Pablo llevaba esto un poco más allá, ¿no? A la responsabilidad que tenemos como padres y a la responsabilidad que tenemos como hijos. Primero como hijos. Decíamos, no todos somos hijos. Y si todavía tenemos a papá, mamá en vida, le tenemos que dar, ¿qué? Honra, ¿no? Dar ese lugar de respeto, de estima, e incluso de cuidado muchas veces. Si todavía eres adolescente y estás bajo la tutela de tus padres, de obediencia. La mejor manera de honrar a tus padres, yo le digo esto a mis estudiantes, la mejor manera de agradecer a tus padres por lo que ellos hacen por ustedes no es entregándole una cartita o un regalo el día de la madre y del padre. Eso es un detalle. La mejor manera es obedeciéndolos. Obedeciéndolos. Esa es la mejor manera de mostrar amor, ¿no? Y los padres también, bueno, pero tú dices, yo ya no soy menor de edad, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Ya tengo 40 años. Bueno, si ya te has independizado, eso no significa que han dejado eso tus padres. Tenemos la responsabilidad de ¿qué? De honrarlos, de ver incluso por ellos, por su cuidado, ¿no? Una llamada, decimos, eso habla mucho, ¿no? Un preguntarle cómo estás, habla mucho. Y también nos daba la responsabilidad, y esto quizás lo vamos a entender un poco más los que ya somos padres, de a los padres de no airar a nuestros hijos, ¿no? Sino por lo contrario, haciendo el paralelo con la carta de los Efesios, decía ¿de qué? De disciplinarlos. Y la palabra disciplina es muy profunda en realidad. Lamentablemente, mal interpretado la palabra disciplina, pensamos que es amonestar. No, disciplina hablamos de que es todo un trabajo de discipular, de instruir, de enseñar, de corregir, de amar, de mostrar afectos. Es un todo. Y con el ejemplo, sobre todo, ¿no? En la cultura judía, a los discípulos que prácticamente vivían con el maestro, con el padre, los padres eran maestros, los hijos se conocían como talmidines. No era alguien que no es que va a un centro donde va a aprender materias, sino es alguien que aprendía todo de su maestro. Y así tienen que ser nuestros hijos. Por lo general, has escuchado tú quizás, ¿no? Los hijos son el reflejo de los padres, muchas veces se dice, ¿no? Y a veces el padre dice, malcriado. Y el hijo dice, ¿quién me ha criado? Tú. Entonces, ten cuidado cuando dices malcriado, ¿no? Porque ¿quién lo está criando, no? Pues alguien está haciendo mal su trabajo cuando el hijo es malcriado. Bien, entonces, esas cosas nos hablaba Pablo. Y ahora vamos a entrar quizás a un tema interesante. Y tú dices, ¿qué? ¿Hasta en eso? Sí, hasta en eso se tiene que mostrar el cristianismo. Y a partir del verso 18... Pablo va a ver un poquito más hacia afuera. El otro ha sido mucho más familiar, quizás ahora va a ver hacia afuera. Las relaciones incluso laborales. Y ciertamente según el contexto en el que esto fue escrito, en el año, el lugar donde fue escrito, básicamente está siendo escrito para los hermanos que están en Colosas, pero cada una de estas ciudades pertenecían de alguna manera, era una especie de colonias o estaban siendo influenciadas o conquistadas por un imperio de aquel entonces. Y ese se conoce como el Imperio Romano. Justamente Pablo estaba preso, ¿dónde? En Roma, ¿no? Y para aquel entonces la esclavitud era algo normal, era como una parte de la sociedad, o sea, era una institución social, básicamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay cosas que es normal en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué es normal? El trabajo informal es normal. Es normal, o sea, pensar de que no hay informalidad en Perú es, o sea, hay un gran porcentaje de personas que se dedican, por ejemplo, a la venta de ambulantes, ¿no? Y es algo que es parte de nuestra realidad. Ahora el Señor nos manda a decir, ustedes como iglesia son responsables de erradicar la informalidad laboral. Creo que no. Como iglesia tenemos una misión mucho más profunda, que es mostrar el Evangelio. Aquel entonces las relaciones laborales se daban así entre amo y esclavo, y era parte de esa realidad en aquel momento. Y vemos que Pablo no va a defender, o por así decirlo, no va a aprobar ni tampoco va a condenar la esclavitud, no se va a meter en esos detalles. Es más, ni siquiera vemos a los demás discípulos haciendo ese tipo de cosas como marchas para que de pronto se acabe la esclavitud en Roma, no, porque esa no era su misión.
¿Correcto? Entonces, en base a esa realidad, Pablo va a escribir estas cartas, porque sí nos va a mostrar, luego cuando estudiemos más adelante en la carta a Filemón, por ejemplo, que era normal que un esclavo se convierta al cristianismo y también un amo se convierta ¿a qué? Al cristianismo. Entonces, en ese sentido, Pablo ahora va a hablar sobre todo a aquel esclavo. No le va a decir deja de ser esclavo y nada de eso, sino cómo debe de conducirse para con su amo. Y también le va a hablar al amo cómo se debe de conducir para con el esclavo, ¿no? Ellos ya convertidos. Entonces, cómo es que debe mostrar su cristianismo. Entonces, Pablo, o el Evangelio, básicamente lo que va a hacer en la sociedad es un cambio de lo interno del ser humano hacia afuera. No se va a encargar de cambiar las leyes romanas y todo ese asunto, no. Y lo mismo ocurre, creo, hoy en día. El Señor ha puesto su vista en personas, no en instituciones. El Señor ha puesto su vista en personas. Y cuando la persona cambia, la sociedad cambia. ¿Amén? Y entonces, esto lo digo como preámbulo para poder entender un poco por qué habla de amos y esclavos. Lógicamente, hoy en día, en nuestro contexto, ya no hay esclavitud, ya no hay amos, ya no hay esclavos. Al menos en nuestro contexto más cercano no es así. Pero sí hay empleados o trabajadores y empleadores, ¿no? O empleado, jefe, gerente, tú ponle nombre. ¿Correcto? Eso es normal en nuestra sociedad hoy en día, es parte de las relaciones laborales que hoy en día tenemos. Vas a una empresa, siempre hay alguien que está a cargo, hay un gerente, después del gerente que sigue, dueño, pues, ¿no? Por así decirlo. Pero eso es lo normal. Y también el que menos va y trabaja en un lugar, eso se llama empleador, o empleado, o trabajador, operario, pon el nombre que tú quieras, es parte de nuestra realidad. Entonces, estos principios que vamos a aprender aquí, en estos pasajes, nos debe ayudar a nosotros a ver cómo nos conducimos hoy en día en nuestra realidad. Los principios no cambian, las formas sí. Aquel entonces las formas que era amo, esclavo. El principio es condúcete como cristiano. Y hoy en día lo mismo nos sigue diciendo el Señor, condúcete como un buen cristiano, seas gerente o seas operario, seas empleado o seas empleador. Condúcete como un cristiano. Y de eso vamos a hablar entonces, mis hermanos, esta noche. Entonces, vamos al verso 22, ahora sí me acompañan. ¿Qué dice el verso 22? Antes de dar lectura, ¿qué tal si me acompañan a orar? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, y te pido que tú nos ministres, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos aprender de ti, queremos de alguna manera, Señor, mostrar ese cristianismo genuino, natural, Señor, ese cambio, esa transformación que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Ciertamente tenemos aún el libre albedrío, pero también, Señor, si no nos ponemos en la dependencia de tu Santo Espíritu, Señor, nada vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Y este es el momento en el que tú nos vas a ministrar con tu palabra, Señor. Dispongo mi corazón para que pueda ser transformado por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el texto 22 dice, siervos, obedeced a vuestros amos, ¿qué dice? Terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Y te das cuenta entonces, muchas gracias, que Pablo aquí está dando unas palabras exclusivamente a los siervos, es decir, a los esclavos, ¿no? A que obedezcan, dice, a sus amos terrenales. Hoy en día se podría decir que está diciéndole, si tú estás en un trabajo, si tú estás en algún lugar, en un centro laboral, en una empresa, un negocio, eres un operario, lo que el Señor te está diciendo, haz tu trabajo bien. Porque por lo general en el lugar donde nos encontramos siempre hay órdenes, siempre hay deberes, y alguien más lo da y alguien más lo va a, ¿cómo se llama?, supervisar, ¿no? Y tú como, por ejemplo, yo he visto ciertos errores del cristiano religioso, ¿no? Dice, ¿y quién es este mundano para que me diga a mí qué hacer acá? O sea, brother, no, acá no tiene nada que ver eso, ¿no? ¿El jefe puede ser mundano? ¿Sí? Y si tú estás en un centro laboral, tienes que obedecerle si te está dando instrucciones. Pero no, pero que no sabe ni conducir su vida. No, entonces eso sería tergiversar totalmente el Evangelio. Pablo te diría, ¿sabes qué? Trabaja, obedece. Lógicamente todo esto tiene una excepción. Cuando se te dan órdenes que van
en contra de la palabra, o órdenes que te están incitando a pecar, o órdenes que van en contra de Dios, definitivamente que no lo vas a obedecer, ¿no? Pero estamos hablando de órdenes que tengan que ver en el ámbito laboral. Como cristianos tenemos que ser los primeros en poder obedecer esas órdenes. ¿Me dejo entender? Entonces nuestro trabajo tiene que ser con diligencia. Es interesante, ¿por qué? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque el ser diligentes en nuestro trabajo, el mostrar una buena actitud, disposición, puntualidad, eficiencia, qué sé yo, al final va a repercutir en un testimonio sobre tu persona. De alguna manera te van a conocer, y en todos, yo creo que la mayoría de acá en algún momento hoy están en un centro de trabajo, ¿no? Quizás como jefe, como operario, pero de alguna manera en ese ámbito nos conocen. Si de pronto digo un nombre así, no voy a decir azar, pero si de pronto dijéramos Luis, ¿cómo lo conocerán sus compañeros de trabajo? Su jefe. ¿Con qué palabras lo describiría él? Si de pronto digo Gisela, ¿con qué palabras lo escribirían a él sus compañeros de trabajo? En cuanto a puntualidad, ¿qué dirían de nosotros, por ejemplo? En cuanto a eficiencia, ¿qué dirían? Entonces, yo creo que bueno, nos quedamos mudos, o sea, ¿no? Uy, ¿verdad, no? Y es interesante porque mira lo que dice el texto. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Tú has visto esto en un centro de trabajo, de que cuando llega el jefe, todo el mundo comienza como que el ritmo de trabajo mejora, ¿no? Y cuando sale el jefe, chacota. Pero ese es el mundo, pues. Y eso es normal en el mundo. Pregunto, ¿será de buen testimonio que un cristiano caiga en esa forma de ver el trabajo? Es decir, que cuando esté el jefe, hace las cosas bien, y cuando no esté el jefe, chacota. Vuelvo a repetir, en el mundo eso es viveza, qué bacán. Pero como cristianos, no. Como cristianos eso no es de buen testimonio. Porque estamos cerrando puertas para que en algún momento tengamos que hablar de Cristo, no vamos a tener ese respaldo de testimonio como para hablar. Alto, el tardón nos quiere predicar el Evangelio, wow. Qué roche. Porque nos quedamos sin piso, ¿no? Alto, el que para faltando nos está invitando a su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera va a interferir. No, la verdad yo no lo catalogo esto algo como pecado necesariamente, no sabría, la verdad, pero sí como un peso, como un estorbo para el Evangelio. O sea, no es de testimonio, ¿no? La actitud, ¿no? con el que trabajamos. Y entendamos algo sobre el trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo lo instituyó el Señor, ¿no? O sea, y es una bendición. Es un mecanismo que el Señor usa muchas veces para llevar, ¿qué? Provisión a nuestro hogar, ¿no? Pero a veces lo vemos de tal manera como que qué pesado, cuando deberíamos de verlo como una bendición, más en estos tiempos en los que vivimos, donde no necesariamente abunda. Y deberíamos verlo así, como, wow, Señor, gracias. Lógicamente, si estás pensando cambiar de trabajo, amén, si es que es para mejoras, todo, ¿no? Pero mientras estés en el trabajo en el que estás, míralo como una bendición de parte del Señor. Es el mecanismo que está usando para poder proveerte, sí, pero también es un lugar donde Dios ha dispuesto para que tú lo puedas glorificar, para que podamos glorificar su nombre con la forma como trabajamos o vemos nuestra responsabilidad que se nos ha encomendado. Mira lo que dice el texto. No sirviendo al ojo como los que quieren, ¿qué dice? Agradar. No se trata, dice, ¿no? El obedecer, el hacer nuestros deberes, no tanto es para agradar al jefe, no tanto es para agradar al hombre, sino dice, con corazón sincero, que temiendo a Dios. Es decir, es porque realmente estamos entendiendo que en ese lugar donde Dios me ha puesto,
que tener en cuenta a Dios. Por algo Dios me ha puesto en ese lugar. Y ahora Pablo va a ampliar un poco más todavía esta idea. Verso 23, mira lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. ¿Cómo para qué? Como para el Señor y no para los hombres. Esto yo lo he visto hasta en stickers. Y te has dado cuenta que este texto, que muchas veces lo hemos repetido incluso, ¿no? Y lo hemos repetido normalmente cuando servimos al Señor, ¿no? Vamos a ir a Santa Rosa, vamos a ir a la 41, vamos a hacer los kits, los tips. Hermanos, que recuerden que todo lo que hacemos de corazón como para el Señor. Sí, pero aquí está hablando en un contexto, ¿qué? Laboral, ese es su contexto. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo que cuando trabajemos y cumplamos con nuestras misiones, hagámoslo no tanto para agradar al jefe, sino lo hagamos como para quién, como para el Señor, que eso agrada a Dios, que eso agrade a Dios. De tal manera que, mis hermanos, como que el centro de trabajo debo de verlo como ese altar de adoración a Dios. No entender que el momento de adoración a Dios solamente es el momento que nos ponemos acá. Es un momento especial, definitivamente, que cuando adoramos todos juntos a nuestro Dios y le cantamos himnos y todo, quiero ser la luz de Jesús, eso está bien. Pero también en nuestro centro laboral podemos hacer que ese centro laboral, la manera como yo me conduzco, sea un altar de adoración a Dios, de glorificar a Dios. Decir, Señor, si esto me tocó hacer, si este es el momento en el que tú has provisto este trabajo para mí, quiero hacerlo sobre todo y que lo que hago te agrade a ti, más que al jefe. La gratificación, la remuneración, el aumento, eso es consecuencia, mis hermanos. Pero sobre todo lo que hagamos, que sea que, como para quién dice, para el Señor y no para los hombres. Entonces viene la pregunta, ¿cómo me estoy desenvolviendo en mi trabajo? ¿Cómo estoy viendo mi trabajo? ¿Con pesadez? Ya estoy cansado de siempre hacer esto. Ese jefe ya me tiene ya. Y a veces hemos pensado así, hemos hablado así. Pero ¿sabes? Hazlo como para el Señor. Un ensayo, un pequeño ensayo. Piensa en lo menos que te agrada de tu trabajo. Yo sé que todos tenemos algo que menos nos agrada del trabajo. Yo les confieso algo. Los padres problemáticos. Con los alumnos no tengo ningún problema. Y Sofi, conseguimos en eso. Con los alumnos, qué bacán. Les enseñas, preguntan y por ahí finalmente son niños y adolescentes que están aprendiendo. Pero los padres problemáticos a veces como que te quieren hacer perder la paciencia. ¿Ya? Y a veces eso como que te hace desanimar un poco, como que vamos a decirlo así, hay que ser sinceros, como que te malogra el día. Ya, yo ya les confesé qué es lo que de alguna manera me gusta menos de mi trabajo. Yo creo que tú también lo tienes, ese supervisor, ese jefe, o ese trabajador, o ese compañero de trabajo que de pronto hace algo y te lleva a pensar, decir, ya, no ganas ni venir a esta chamba. Yo creo que todos tienen algo así. Ahora te hago el segundo paso de este ensayo. ¿Qué pasaría si el mismo Señor Jesús te pide hacer eso que no te agrada? ¿Qué le dirías? Si el mismo Señor Jesús a mí me diría, Anderson, el día de hoy quiero que atiendas media docena de padres problemáticos. Yo creo que diría, ok, Señor, no hay problema, para ti todo, le diría. ¿Sí o no? Eso es lo que yo le diría, quizás, ¿no? Pero eso es lo que todos los días me está diciendo. Anderson, va a haber esto. Y lo que hagas, hazlo como para mí. Hazlo como para mí. Es una oportunidad para que tú muestres a Cristo a esa persona que de pronto quizás te quiere hacer perder la paciencia. Dice que todo lo hagamos no para los hombres, sino como para ¿quién? Para el Señor. Mi hermano, vuelvo a repetir, no tanto la bendición está en cuánto pagan en el trabajo.
No tanto la bendición está ahí, sino en qué estoy haciendo para Cristo en ese trabajo en el que estoy hoy. Probablemente mañana esté en otro centro de trabajo. Y en ese lugar también es el lugar ideal para mostrar a Cristo. Y si me cambian a otro centro de trabajo, también es un lugar que Dios está disponiendo para mostrar a Cristo. Y todo lo que haga, dice, tengo que hacerlo como para ¿quién? Como para el Señor. Seamos diligentes entonces en nuestros trabajos, en cómo nos conducimos, mis hermanos. Vuelvo a repetir, la gratificación, la remuneración, la provisión, todo eso es consecuencia. Dios es fiel, Dios no te va a desamparar, pero tenemos una responsabilidad, no solamente entonces ya como matrimonio, con los hijos, sino incluso en el lugar que Dios ha provisto para laborar, tenemos que glorificar a nuestro Dios. Entonces ahora voy a volverme el mejor trabajador, ¿cierto? Si eres el trabajador del año, chévere, pero que sea para la gloria de Dios. ¿Ven? Ahora, también entendamos algo, ¿no? No nos vayamos al extremo en que mi trabajo es todo. No. Quizás has escuchado esto, ¿no? Primero Dios, decimos a veces. ¿Después qué? Después el gym, luego los amigos, tercero la sociedad está invertida. Si de pronto tú le compartes a alguien, no tiene tiempo, el que menos no tiene tiempo, pero para el gimnasio hay tiempo, con los amigos hay tiempo. Ahora, cuando ponen este orden, primero Dios, luego el matrimonio, luego los hijos y todo lo demás, en realidad Dios te das cuenta, según los textos que hemos visto, Dios tiene que estar en todo. Porque tú no me puedes dejar a Dios primero acá, pero cuando estoy con mi familia, ¿no está Dios? Dice que como el Señor, ¿te acuerdas que decía, no? Sujetados como al Señor. Amar a tu esposa como Cristo amó. Y te das cuenta que el Señor está, y acá mismo está diciendo que sirvamos, los que estamos haciendo el rol de empleados, sirvamos, trabajemos como para quién? Como para el Señor. En realidad no tanto el Dios primero y después eso, no, Dios está en todo. Ahora, lo que sí podríamos encontrar un orden es en lo siguiente. Si hablamos en orden de prioridad, tu matrimonio, tus hijos y el trabajo, creo que primero es el matrimonio. Segundo, los hijos. Y luego el trabajo, que también es importante. Pero en cada uno de estos aspectos, Dios tiene que estar presente. A veces invertimos. Todo es trabajo a tal punto que nos olvidamos de nuestros hijos. O descuidamos nuestro matrimonio. Es que yo soy chambero porque vengo de provincia, todo. Sí, pero mira, ahora eres cristiano. Ya no tanto si eres trabajador, ahora eres cristiano. El pensamiento de provincia, y lo digo porque vengo de provincia, es muchas veces, yo soy trabajador, pero a tal punto que descuidas a tus hijos, ¿no? Y hoy en día, nosotros lidiamos como profesor con padres de familia muy trabajadores, pero su trabajo lo han llegado a tal punto de descuidar a sus hijos. Entonces, mis hermanos, yo estoy hablando de que debemos ser diligentes en la manera como trabajamos y lo hagamos para el Señor y todo lo demás, pero recuerda, no descuides tu matrimonio, no descuides de tus hijos. El trabajo es importante, pero el matrimonio también. Lo otro, aprovecho. A veces también invertimos. Esposas. Primero son mis hijos. No, primero es tu matrimonio. Porque un matrimonio sólido es garantía de padres correctos. Si tu matrimonio está resquebrajado, no nos entendemos, ya no importa como padre o no, estamos pretendiendo quebrar el orden del Señor. Nuestros hijos son herencia de Jehová, que nos da a los padres, pero no invirtamos los papeles. Un matrimonio sólido es garantía de padres no perfectos, pero sí correctos, temerosos de Dios. Pero a veces decimos, no, usamos o se usa, ¿no?, en nuestra sociedad al hijo como, ¿cómo se puede decir esto? Como instrumento de Dios incluso, ¿no? Me llevo mi hijo. Y eso daña al hijo y pensamos que no, yo lo amo más y que lo estoy protegiendo. No, eso daña muchas veces. Matrimonios sólidos
de alguna manera va, por consecuencia, padres responsables. Pero al revés, muchas veces no funciona. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está exhortando a poder ser diligentes en nuestra manera de trabajar. Y eso tiene que ver muchas veces con actitud, disposición, eficiencia. Vuelvo a repetir, cómo te conocen en el ámbito laboral va a hablar mucho, ¿no?, de ti. Cómo te referencian de pronto tus compañeros de trabajo. No, pastor, mira, la verdad, he escuchado, yo soy independiente, ¿no? No soy empleado de nadie, tampoco tengo empleados para no tener problemas, pero tienes clientes. No, yo soy independiente, me dedico a un negocio, sí, pero tienes clientes. ¿Cómo te referencian tus clientes entonces? ¿Cómo te conocen? ¿No? Entonces, en todo sentido, mis hermanos. Entonces, que nuestro cristianismo realmente se muestre, sea de 24/7. Vuelvo a repetir esto. El momento que tenemos aquí de adoración, de alabanza, es especial. Pero tu centro de trabajo también es un altar para adorar al Señor en cómo tú te conduces. Mucha gente va a conocer al Señor, lógicamente necesita predicar el Evangelio, pero va a conocer al Señor, va a leer la Biblia en tu manera como te conduces, incluso en tu centro de trabajo. Personalmente he tenido la oportunidad de lidiar con ciertos colegas que en un principio quizás muchos los habían etiquetado como que no, este es así, asá, y puedo decir hoy en día, muchos de ellos en algún momento, en su momento de problemas, dificultades familiares, matrimoniales, qué sé yo, me abrieron su corazón. Dije, Señor, es el momento de hablar de ti. Pero pregunto, ¿por qué crees que me abrieron su corazón? Porque previo a eso tenía que haber un testimonio. Porque uno no le abre su corazón así nada más a cualquier compañero de trabajo o a cualquier colega. Uno muchas veces, sobre todo varones, somos bien recelosos, ¿no? Las mujeres sí, quizás tienen un poco más de facilidad para poder abrir su corazón, pero un varón a veces es difícil abrir tu corazón cuando nos pasa por momentos difíciles. Más si eres incrédulo. Y tuve la oportunidad de ministrarlos, como esto no estoy diciendo se convirtieron a Cristo, nada de eso, pero para ministrar ese corazón y hablarles de Dios y sembrarles la palabra. ¿Sabe Dios el momento en el que ellos tomarán este consejo o si ya lo tomaron y entregaron su vida a Cristo? Pero te das cuenta que el testimonio es muy importante, mis hermanos. Entonces, hermanos, la verdad, seamos responsables en el lugar donde Dios nos ha puesto. Recuerda, ¿es una bendición el trabajo? Sí, amén. Es porque Dios, mediante ese mecanismo, muchas veces trae provisión para nuestro hogar. Pero también tenemos una responsabilidad, no solo para con el jefe, sino sobre todo para con quién, con el Señor. Entonces no trabajemos solamente al ojo humano, sino en todo momento que hagamos nuestras labores, recordemos que hay un Dios que está diciendo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es mi hijo, porque no solo me adora los domingos, sino incluso con su manera de trabajar. Porque cumple, porque llega puntual, ¿no? Porque no es respondoso su jefe, porque no reúne a la gente diciendo vamos a reclamar, ¿te imaginas el cristiano? En el mundo es todo normal, ¿no? No, que vamos a reclamar, que cosas que nuestros derechos, de eso. Y luego, Dios te bendiga. Y forma su sindicato. Hay cosas, ¿no? Que es cierto, hay excepciones, ¿no? O sea, pero por lo general, pues, que no nos conozcan como el incendiario, ¿no? El fosforito, ¿no? Entonces, no. Bien, pasamos al siguiente punto. Mira, dice, verso 24, dice, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, Dios lo ve esto como un servicio ¿a quién? A Cristo. No, servir a Dios no es ir a Santa Rosa, a la 41, sí es servir a Dios, pero el ser diligentes en nuestro centro laboral también es servir a Dios.
Dice, de él viene la verdadera recompensa, porque anteriormente esto había dicho que no sirvamos al ojo, sino que lo hagamos de corazón. ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. Y ahora dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuánto quiere servir al Señor? Seamos diligentes en nuestro trabajo. Estamos sirviendo al Señor. ¿Ven? 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, hay consecuencia, porque no hay acepción de personas. Entonces, mis hermanos, está claro, ¿no? Entonces, recuerda nuevamente esto. Esto lo va a entender aquel que ha resucitado con Cristo. El no creyente no te va a entender esto. El no creyente va a aplicar la viveza. No, para chambear así no esté el dueño, no. Cuando viene chambeo, si no, no. Ese es el no creyente. No, para igual llego tarde y marco temprano, pues. De eso estoy conozco varios. Va a hacer el trabajo por hacer. Va a hacer la chamba por hacer. No se da cuenta el cliente, dale nomás. Ya se da cuenta cuando ya están instalando el otro. Lo digo en el contexto, ¿no? Porque acá hay varios horneros. Me hace entender, ¿no? O sea, eso es hacer las cosas para el ojo. Hoy nos pusieron cámara, ahora sí tengo que chambear. ¿Qué? ¿Antes no chambeabas? Es la pregunta, ¿no? Hoy nos pusieron cámara, ahora sí tengo que chambear. ¿Qué? ¿Antes no chambeabas? Pues luego, entonces, ¿qué? ¿Vas a recibir tu mensual y qué? ¿Por no haber chambeado? Claro, pues es vivo, pues. Pues chapa una chamba de vigilante, pero normal, porque tú puedes dormir toda la noche. Santo Dios. Eso es parte del mundo, pero el cristiano no puede ver las cosas así. Entonces, te imaginas, ¿no? Si al joven cristiano lo vayan durmiendo en el trabajo. Bien, entonces dice, ahora va a hablar un poco del empleador, ¿no? Bueno, en el contexto va a hablar de los amos. Capítulo 4, verso 1, dice, amos. ¿Cuántos son jefes acá? Hay varios, ¿sabes? Jefes o dueños, algo, ¿no? Pero hay un carguito por ahí, ¿no? Entonces, dice, amos, haced lo que es ¿qué? Justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Quién será ese amo? Dios. Vuelvo a repetir, esto le está hablando al cristiano. A aquel amo, y en el contexto, a aquel amo que se ha convertido a Cristo. Y por lo general en el Imperio Romano los amos eran conocidos como la esclavitud, que déjame decirte, en Roma era atroz. En el pueblo de Israel también hubo esclavitud, sí, pero el Señor puso una serie de normas que en realidad muchos bien querían seguir siendo esclavos por las normas que el Señor había puesto, porque era una bendición de alguna manera. El Señor reguló de alguna manera, pero era normal en otras culturas, en otros pueblos ser de amo, esclavo, y en el Imperio Romano era prácticamente, ser esclavo era que tú eres un objeto, es decir, hoy me he comprado mi esclavo marca Toyota. O sea, eras un objeto. Oh, no, hoy me compré marca Nissan, decía. ¿Por qué? Porque es más musculoso. Eso era normal, o sea, para la época. Y ahora, esto de alguna manera... Esto que Pablo está enseñando a los amos que hagan, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. Esto para esos tiempos, para la sociedad, era algo revolucionario. Era algo que nosotros rápido podemos entender, decir, claro, pues cómo no tienen que tratarlos bien y todo lo demás justamente. Pero para la época era como algo decir, ¿qué está hablando, no? El esclavo no tenía ningún derecho, era lo más bajo de la sociedad. Y ahora no está, Pablo, bueno, el Señor, ¿no? A través de sus discípulos, a través de las cartas paulinas, dice cosas revolucionarias, como por ejemplo, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Para la época eso es, ¿qué? ¿Son iguales a los ojos de Dios? Para el judío, ¿qué? ¿Ese gentil también puede ser hijo de Dios? Eso es algo revolucionario para la época. Y ahora está diciendo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros... Eso no era normal, o sea, no era, el amo no solía ser justo ni recto con sus esclavos, simplemente era látigo y ya.
Eso no es justo. Entonces lo que Pablo está enseñando es algo muy revolucionario que iba en contra del orden social. En algún momento por eso dijeron de su ministerio que está trastornando ¿qué? El mundo, ¿no? Porque de alguna manera los principios que enseñaba se iban en contra de la cultura de aquel entonces, ¿no? Entonces, pero la realidad es de que por lo general dice, los primeros en convertirse por lo general eran esclavos. Y vamos a ver un ejemplo cuando lleguemos a la carta de Filemón, un ejemplo de esto, ¿no? Onésimo, su esclavo. Y ahora Pablo va a escribir una carta al amo diciendo, recíbelo como tu hermano. Y Filemón lo tenía en alto a Pablo, pero ¿no? Y ahora Pablo le va a mandar al ex esclavo que había huido, a decir, recíbelo como tu hermano, atiéndele como si fuera yo. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, lo que le está pidiendo es algo realmente para aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, por lo general se convertían al cristianismo los esclavos, pero también es sabido de que por su conducta, ya que el cristianismo no incentivó que se rebelen contra sus amos, ¿vemos decir eso? Pablo no incentivó rebelión contra los amos, sino que obedezcan a sus... Pablo, cuando enseña a los romanos, ¿incentiva rebelión contra las autoridades? No, sino al contrario, ¿no? Obediencia para con las autoridades que Dios los ha permitido que ellos estén ahí, por algo. Entonces, y esta conducta de obediencia de pronto causaba en el amo decir, oye, este esclavo desde que comenzó a juntarse con los cristianos, cambió, ¿no? Es otro. Le cambió la actitud, la eficiencia, está más dispuesto, ya no es reclamón, ya no es fosforito, ya no me está moviendo la gente, algo ha pasado. Tanto así que esto terminaba en la conversión del amo. No puede ocurrir eso hoy en día con ese jefe que de pronto no lo pasas, que por tu conducta le comienza a decir, qué interesante, ¿no? Alexander, por la manera como chambea, su alegría, su gracia. Ese Julito que llegaba tarde, ahora ya no. ¿No? Entonces y comienza a ver aspecto de decir, y cuando en algún momento tú pases por su problema, ¿no? Y tú le digas, no sé, pues cómo lo llaman, ¿no? Jefe, por su nombre, oye, mira, te invito a una reunión, tengo una reunión cristiana, o por ahí se dé tomar una gaseosa con su bizcocho, tú le puedes hablar de Cristo y diga, con razón, ustedes son así, pues, ¿no? Llegan puntual, siempre están trabajando a conciencia, no hay que estar ahí detrás, allá. Oye, en verdad quisiera visitar mi iglesia. O comparte además un poco de lo que, cómo es tu iglesia, qué creen ustedes, y se abre la puerta para que le hables de Cristo. Y finalmente tenemos a tu jefe acá sentado, quizás, por el testimonio que dice. Entonces, pero aquí volvamos nuevamente, ¿no? Pero si ya tú tienes quizás hoy en día un cierto cargo, o eres jefe de alguien, o eres empleador de alguien, dice, sé justo y recto con vuestros siervos, en este caso con los empleados, ¿no? Sean justos y rectos, pagar lo justo, por ejemplo, ¿no? Recompensar, remunerar lo justo, ¿no? No, es cristiano, va a aguantar. Pues con mayor razón, ¿verdad? Si es cristiano, con mayor razón. Y si no es cristiano, también por testimonio. No sé si te ha pasado eso, pero yo he visto esto un poco, ¿no? No, tranquilo, el jefe es cristiano, es chévere. Puede llegar tarde, nomás. En algún momento tuve un negocio de óptica y de alguna manera probé eso de tener, ¿cómo se llama? Personal, ¿no? O sea, por lo general daba trabajo a algunos exalumnos, estudiantes, ¿no? Para salir a volantear, o para armar las mesas cuando hacíamos campañas visuales, o contrataba a uno que otro especialista, todo eso. Y me daba cuenta que a veces nuestra sociedad está acostumbrada a que si el jefe es gritado, obedece. Y si eres chévere, no, tranquilo el pastor, no te va a decir nada. Eso es, en realidad, no está bien. Eso lo puede hacer un mundano, pero un cristiano no. Un cristiano no.
Cuando realmente amerita faltar, falta. Salud, emergencia, qué sé yo. Pero no faltes por faltar a tu trabajo, por más bueno que sea tu jefe. No abuses de su confianza. Seamos correspondidos sobre todo con el Señor que nos da ese trabajo. ¿Ven? Porque si es cristiano, con mayor razón, hónralo. Y si no es cristiano, gánalo con tu testimonio. Entonces, mis hermanos, y viceversa, ¿no? Si tenemos empleados o personas bajo tu cargo son cristianos, con mayor razón. Con tu manera como lo tratas, por más cargo que tengas, reconforta el corazón de ese cristiano, ¿no? Anímalo, sé justo. Finalmente es tu hermano, tenemos el mismo padre. En el trabajo es jefe y operario. Aquí somos hermanos. Tenemos el mismo Dios, el mismo amo, dice acá, ¿no? El mismo amo. Y si no es cristiano, con mayor razón también. Gánalo por el Señor con tu manera, como tú ejerces tu liderazgo, tu jefatura, o qué sé yo. Gánalo por el Señor. No cometamos atropellos. Muchas veces los cargos emborrachan la mente del ser humano. No sé si ya has conocido eso, ¿no? En algún momento o has escuchado, ¿no? Personas con los que de pronto comenzaste una cierta labor y de pronto ascienden, ya, pues vienen pisando huevos. Ellos son. Porque ahora tienen un cargo de autoridad. Como cristiano, guarda ese corazón. Cuando personal bajo tu mando, guarda tu corazón. Ejercer liderazgo cristiano, vamos a llamarlo así, no es mostrándote que tú eres más, no. Es con el ejemplo, con tu humildad, sin cambiar tu esencia. Siempre estar dispuesto a la Biblia escrita en tu vida, en cómo tú vives lo que ya aprendiste. Ciertamente, ya sé, acá hay una excepción. Gabrielito se salva de esto porque él no tiene jefe, tampoco tiene empleados, sí, pero tiene pasajeros. Y en cómo él hace el servicio de taxi, va a ser de testimonio para ese pasajero que de pronto sube a su taxi. En cómo. Y en cada carrera que hagas, Gabrielito, hazlo como para el Señor. Hazlo como para el Señor. Amén. Entonces, finalmente, mis hermanos, ya para terminar, realmente así, hagamos la pregunta personal, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? ¿Los días domingo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestro centro laboral o en lo que nosotros nos conducimos en el tema laboral? ¿Qué lugar ocupa? No, Dios, no metas a Dios en esto, no. Cristo tiene que estar 24/7 en nuestra vida, realmente. Definitivamente los domingos tenemos un tiempo especial, lo vuelvo a decir. Pero mañana, cuando estés rumbo a tu trabajo, recuerda, Cristo tiene que seguir gobernando tu corazón. Y eso te tiene que mostrar con tu actitud al lugar donde te estás haciendo. ¿Amén? Entonces, la otra pregunta es, ¿estamos reflejando a Cristo en nuestro centro laboral? La pregunta es sí o no nada más. Si es sí, amén, sigue haciéndolo. Si es no, no te condenes. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame. Fortaléceme con tu Santo Espíritu. Quiero hacerlo. Pero no te condenes también. Uy, ya metí la pata, ya fui, no sé. No te condenes. Este mensaje no es para que te condenes, sino este mensaje es para afirmar, para animarte, para restaurar si de pronto no lo hemos estado haciendo. Pero la pregunta es, ¿estamos reflejando a Cristo en nuestra forma, en nuestra manera de trabajar, en nuestro centro laboral? Si es sí, continúa así. Persevera, no te confíes. Esto no tiene un término, no, mira, hasta julio, todo julio tiene que ser, no, esto es hasta que el Señor venga. Y si no lo estoy haciendo, comienza a hacerlo, mi hermano. Entonces, pero recuerda, toda esta reflexión que Pablo está dando sobre el matrimonio, sobre el trato hacia nuestros hijos, sobre amos y esclavos o empleadores y empleados, todo esto comenzó con el verso 1 quizás del capítulo 3 cuando dice si has resucitado de nuevo, es decir, si estás en Cristo. Si no estamos en Cristo, todo esto no va a funcionar. Vamos a colapsar en algún momento o vamos a patear el tablero en algún momento.
Pero no solo comienza en el verso 1, sino en el capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 16. Ya casi al finalizar, mejor dicho, capítulo 2, ¿no? Dice, por tanto, 16 estoy mal. Tengo aquí, capítulo 10, verso, la palabra de... ¿Qué me ubica donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros... Perdón, Colosenses 3:16, Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, ¿sí? ¿Qué dice? Exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después de eso viene la exhortación que hemos visto, ¿se han dado cuenta? Para maridos, para esposas, para padres, para hijos, para amos, para esclavos. Pero toda esta exhortación no va a ser posible si la palabra de Cristo, ¿qué? No mora en abundancia, no en nosotros. Todo eso tiene que ser como resultado de aquello que estamos aprendiendo de Dios, de aquello que estamos perseverando en la palabra. Y esto es algo que también comparto muchas veces con los siervos. Nuestro servicio tiene que ser una respuesta o un resultado de lo que la palabra está haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí viene la importancia entonces de la palabra. Y allí viene la importancia de lo que constantemente quizás aquí se está anunciando, mis hermanos. Como iglesia tratamos de perseverar en la palabra. Como iglesia, pero también de manera personal te animo a que pases tiempo en la palabra. Algunos lo llaman devocional, otros lo llaman lectura. Y yo no quisiera ponerle cantidad en el sentido, tienes que leer un capítulo semanal, no, pero pasa tiempo con la palabra. Y cuando la palabra mora en tu corazón, mora en abundancia en nuestro corazón, y somos enseñados y exhortados con la palabra, entonces lo otro va a ser un resultado. El ser un marido que ama a su esposa, el ser una esposa que se sujeta a su marido, el ser un padre que disciplina a su hijo, el ser un hijo que honra y obedece a su padre, el ser un trabajador que trabaja realmente no para el ojo del hombre, sino para hacerlo para la gloria de Dios, o ser un empleador que es justo, recto, entendiendo que tiene un hambre, tiene que ser como resultado de lo que la palabra está causando en nuestros corazones. ¿Me van a entender? Y ahí viene la importancia entonces, mis hermanos, ¿de qué? De la palabra. No desaprovechemos. Si nos alejamos de la palabra, todo lo que se está compartiendo acá, créeme que va a ser difícil. Total, pastor, no es gracias al Espíritu. ¿Y qué crees que va a usar el Espíritu? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra. La palabra. Y ciertamente la palabra siempre está ligada a la oración. Esos momentos con el Señor de comunión, de comunicación con Dios, de dejarle nuestras cargas a Dios y de recibir de parte de Dios, va a entonces forjar todo lo que acabamos de hablar desde el domingo pasado. De lo contrario, mis hermanos, se nos va a hacer pesado poder cumplirlo. Quizás lo cumpliremos solo por un año, por un mes, y de ahí vamos a colapsar. Pero mientras la palabra esté abundando y enseñándonos y edificando nuestra vida, todo lo demás se va a dar con naturalidad. Amén. Ahí viene la importancia de la palabra. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? ¿Con cuánto anhelo te conectas los días sábados al estudio? ¿Con qué corazón, con cuánto anhelo te estás conectando los días jueves al estudio? Quiero aprender un poco más.
Yo tengo personas que cuando a veces me he visto forzado a suspender el estudio, me han escrito a los minutos o a las horas diciendo, pastor, ¿qué fue? ¿Por qué no estudio? No reclamándome, pero sí haciéndome sentir diciendo, me hubiese gustado estar ahí. O otro diciendo, pastor, ya subió el video porque no quiero perderme, quiero ponerme al día. Entonces eso habla de que esta persona está ¿qué? Buscando aprender cada vez más de Dios. Pero también tengo que decirlo. Conozco personas que pudiendo conectarse no lo hacen. Y eso duele en mi corazón. Y lo que puedo hacer es orar por esas personas. No son muchos, unos cuantos. Pero mis hermanos, pero también hay razones a veces porque uno no puede, laborales, qué sé yo. Amén. El Señor es un Dios de gracia. Con esto estoy diciendo, no volvamos legalistas con los estudios, pero pasa tiempo en la palabra. 5 versículos, 10, quizás, no sé. Pero separa un tiempo en tu día a día para que pases tiempo con la palabra. Busca un espacio. Al amanecer, al anochecer, ni bien te levantas o al acostarte, no sé. En eso no quisiera dar un horario, la verdad, cada quien tiene un contexto distinto. Pero mis hermanos, pasemos tiempo en ¿qué? En la palabra. Y todo lo demás será resultado nada más. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para